Merece. Historia de personas ejemplares. Bien, hoy vamos a hablar de la vida de Arturo Uslar Pietri con el profesor Javier Escalá, quien es licenciado en Historia de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Historia de Venezuela Republicana, también maestría en Historia Militar, Premio Nacional de Historia por el ensayo de la Carta de Jamaica, siglo XXI, miembro de la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar, investigador, escritor y docente universitario. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, bien, gracias, profesor. Y hoy en el segmento Honor a quien honor merece, pues hemos escogido a Arturo Uslar Pietri, quien nació en Caracas el 16 de mayo de 1906 y murió el 26 de febrero de 2001, intelectual, periodista, también filósofo, escritor, productor de televisión, político venezolano, uno de los intelectuales y escritores americanos más importantes del siglo XX. Destaca acá, entre otros, este artículo de biografíasyvidas.com, que es, de estos intelectuales y escritores americanos, renovador de la literatura en lengua española a través de lo que él denominó realismo mágico, responsable de la internacionalización de la novelística americana. Ahí me detengo para que usted comparta, por supuesto, sobre la base de su conocimiento, lo más destacable. Bueno, sí, antes que nada, Arturo Uslar Pietri es un personaje referencial en la historia cultural de nuestro país y de la historia cultural de América Latina, como bien lo acabas de referir, en el siglo XX. Fue abogado de profesión, fue escritor, fue político, también hay que aclarar esa faceta como ministro de Educación en el gobierno de Eleazar López Contreras, fue ministro de Hacienda y de Interior y Justicia, el gobierno de General Isaías Medina, y posteriormente también aspiró a la presidencia de la República en las elecciones de 1963, ¿no? En el Frente Nacional Democrático, que fue un partido que fundó Arturo Uslar Pietri para promover su candidatura presidencial en las elecciones de 1963, que como bien sabemos resultó triunfador el Partido Acción Democrática con Raúl León. También fue embajador, nos representó en París, primero como secretario de la delegación en la que estuvo el embajador Laureano Bachenilla Lanz en 1929. De hecho, su novela más célebre, Las Lanzas Coloradas, la escribió Arturo Uslar Pietri en París, ¿no? Asimismo, jovencito. Jovencito, ¿no? Sí, jovencito, tenía, nació en 1906, 26, tenía 23 años aproximadamente, ¿no? Cuando salió esa primera novela, que es su novela más célebre, pero no es la única. Además, tiene otra que salió en los años 40 que se llama Camino al Dorado, que trata precisamente sobre la búsqueda del Dorado y sobre el célebre conquistador Lope de Aguirre. Asimismo, también realizó una novela sobre Simón Rodríguez llamada La Isla de Robinson, también una novela sobre Juan de Austria que se llama La Visita del Tiempo. O sea, también escribió sobre grandes personajes. Tiene un libro que se llama Los Hombres y Letras de Venezuela, también de los años 50. Viajó por el país junto con Alfredo Stapleton y de esos viajes, de esa experiencia, salió la obra Tierra Venezolana. Escribió obras de teatro como la de Hugo Gil. Y tenía también uno de los méritos que tuvo el doctor Arturo Uslar Pietri fue el primer intelectual en usar la televisión como medio de difusión, ¿no? En su programa Valores Humanos, el cual estuvo al aire por casi 40 años, desde los años 50 hasta los años 80 aproximadamente, ¿no? Y tuvo un público cautivo, obviamente no adolescente, ¿no? Porque su presentación era una presentación rigurosa, formal, pero sin duda cautivó a mucho y además dejó mensajes importantes que hasta el sol de hoy están muy vigentes, cosa que uno lamenta, por ejemplo, sugerencias que siempre hizo y no se prestaron en su momento, pues quienes podían no prestaron atención, el caso de sembrar el petróleo.
Pero así es, pero en definitiva, un hombre que además viene de una vida, o la influencia fue muy familiar también, ¿no? En esa actividad que le conocimos, por ejemplo, Arturo Uslar Pietri dentro de la política, bueno, también como escritor, etcétera, pero además con ese vínculo y en acción por el país. Sí, fue un hombre comprometido con el país, por supuesto, tenía unas ideas, bueno, que no todo el mundo, digamos así, compartió, ¿no? Su idea de sembrar el petróleo, de usar la riqueza petrolera que él tenía en su mente, que era una riqueza temporal, efímera. El petróleo, como bien tú sabes, es un recurso no renovable, y él decía que esa riqueza era temporal y que no teníamos que, digámoslo así, embriagarnos en esa riqueza, sino reutilizarla, industrializando el país, mejorando el país, tecnificando el país, ¿no? Sí se sembró el petróleo, en mi opinión, no como hubiese querido él, pero yo, en mi opinión personal, sí se sembró el petróleo con escuelas, con universidades, con vialidad, con infraestructura, o sea, sí hubo, o sea, el petróleo sí impactó y transformó la vida de los venezolanos en el siglo XX, eso es innegable. Sí, yo creo que sí hubo impacto, pero sin duda que también descuidamos otros aspectos importantes para, sobre todo, mantener ese impacto positivo en el tiempo. Exactamente. Incluyendo los valores que él tanto promocionaba. Somos un país agroexportador y dependiente, por supuesto. Eso sí todavía lo mantenemos, ¿no? En ese sentido no hemos podido ser lo suficientemente, digámoslo así, crear nuestra propia riqueza, nuestros propios productos, ser, digámoslo así, podernos autogestionarnos, ¿no? Por nosotros mismos. Siempre buscamos la dependencia. De hecho, ahí tenemos a otro país también que así sí fue inteligente, Noruega, y se usa de referencia justamente el uso que le dio al petróleo. En la época de vacas flacas, pues lo tienen ahí como respaldo, como colchón, lo guardaron para eso, pero en la época de vacas gordas, todo el mundo produciendo, básicamente usando lo que en su momento produce el país, sin tocar ese fondo que justamente para ese tipo de situaciones adversas. Exactamente, lo que el doctor Arturo Uslar Pietri llamaba el festín de Baltasar, ¿no? Volvernos locos con los recursos y no pensar en las vacas flacas, pensar que eso iba a ser eterno. Pero en estos últimos 20 años pasó peor. Pero bueno, si entramos en ese, nosotros nos va a un programa completo también para analizar el uso que se dio a el exceso, por ejemplo, por renta petrolera que recibió el fallecido presidente Hugo Chávez. Además, algo inédito en la historia del país, con lo que se pudo haber hecho cosas maravillosas y convertir al país en una taza de plata y que se pudiese mantener en el tiempo, porque eso es muy importante, porque nada hace con construir una política, pero una política a corto plazo, ¿no? Sin esa visión general que puedan incluso mantener otros gobiernos. Vamos a hablar de un episodio que, ya para ir terminando, porque casi se nos está acabando el tiempo, profesor, estamos hablando con Javier Escala, licenciado en Historia de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Historia de Venezuela Republicana, también maestría en Historia Militar, y tenemos en el segmento Honor a quien honor merece a un personaje de nuestra historia reciente, Arturo Uslar Pietri, además testigo incluso de hechos como por ejemplo lo que fue la década de los 90, de varios hechos de la década de los 90, y ahí me detengo porque incluso por eso y por lo que habría sido también un poco la participación o la ayuda de la élite venezolana en ese cambio político que, bueno, el cual estamos sufriendo, también se le señaló a él. Y me gustaría su comentario al respecto, porque bueno, dentro de ese cuestionamiento a la élite, dentro de esa búsqueda de mantener también en su momento sus intereses, su poder y su posición en el país, hicieron alianzas y en algunos casos se habla de traiciones y bueno, incluso hasta la caída, por ejemplo, de un presidente democrático como Carlos Andrés Pérez. Básicamente con él, ¿qué piensa? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Dentro de esa necesidad que él también tenía de cambio, esa crítica severa a un sistema que no estaba funcionando bien, entre otros por ese populismo que él también destacaba y señalaba. Sí, bueno, hay que decir que Arturo Uslar Pietri no solamente, vivió grandes eventos, ¿no? Fue un personaje que vivió 94 años y bueno, estuvo presente también en el 18 de octubre de 1945, o sea, estuvo en momentos estelares de la política del país, ¿no? Ahora, en los años 90, cuando se produce el alzamiento desde 1992, él saca una relación, unos
ensayos que se llama El golpe y Estado en Venezuela, ¿no? Es un libro que creo que saca Editorial Planeta. Ahí él comienza a analizar mediante unos escritos por qué se da la rebelión del 2 de febrero, del 4 de 1992. Ajá. Porque la segunda fue el 27 de noviembre, ¿no? Uh-huh. Entonces, dice que por supuesto el alzamiento se da porque el sistema está deteriorado, está desgastado, ha caído en el populismo, en la demagogia, no ha sabido cubrir las expectativas de la población y finalmente la población se ha entregado, ¿no? Se ha entregado en este sentido a un Mesías, a la espera de un Mesías que pueda resolver la situación del país que se encontraba para esa fecha, ¿no? El doctor Arturo Uslar Pietri siempre es crítico del sistema democrático, del sistema que se implantó en 1958. Sí, porque bueno, recordemos que el doctor Arturo Uslar Pietri venía de la escuela de Medina, de López Contreras, y por supuesto el 18 de octubre de 1945 acabó con el proyecto que el doctor Arturo Uslar Pietri tenía de país, ¿no? Que era el proyecto de la transición, de ir poco a poco, de ir abriendo las puertas poco a poco, porque recordemos que el cerebro o uno de los asesores principales del general Isaías Medina era precisamente el doctor Arturo Uslar Pietri, y su proyecto de país se viene abajo el 18 de octubre de 1945, cuando Acción Democrática se hace con el poder. El doctor Arturo Uslar Pietri siempre fue un crítico de la Acción Democrática, siempre fue un crítico de Rómulo Betancourt. De hecho, en el exilio, cuando él sale de aquí, en el periodo 45-48, él escribe un libro que se llama De una a otra Venezuela. Y en ese libro, De una a otra Venezuela, él hace como una comparación de lo que era la Venezuela anterior a la llegada del Partido Acción Democrática en 1945 y lo pues, posteriormente, ¿no? Entonces, por supuesto, el doctor Arturo Uslar Pietri tenía una visión de país muy diferente a la que se formó en esos 40 años y fue un crítico. Por eso lo podemos ver ya en la década de los 90, lo podemos ver en las entrevistas que le hace Marcel Granier, donde, bueno, él está criticando el sistema no responde, el sistema no ha cumplido con las expectativas, el sistema ha recibido una cantidad ingente de recursos por renta petrolera que no los ha sabido invertir. Entonces, bueno, él hablaba de la proliferación de los ranchos, de la pobreza, de la miseria, y que no se ha sabido para esa fecha, pero el doctor Arturo Uslar Pietri muere y no pudo ver lo que es el país hoy. Para esa fecha, para los años 90, él está ya llamando la atención y denunciando que no se ha sabido invertir los recursos, no se ha sabido gestionar el país. Entonces, por supuesto, él en cierta manera justificó el alzamiento de 1992 por esas cosas, pues él no supo responder a las demandas de la población y se da esto, ¿no? Se da el golpe como tal, y que el sistema ya venía, como tú lo acabas de referir, desde 1983, de lo que se conoce como el Viernes Negro, comienza a sufrir un deterioro, ¿no? Comienza a sufrir un deterioro cada vez mayor, que bueno, va a producir su caída en 1928. Bueno, seguiremos revisando historias de personajes, en este caso hoy Arturo Uslar Pietri, en el segmento Honor a quien honor merece, con el profesor Javier Escala. Hemos estado hablando, es licenciado en Historia y también con maestría en Historia de Venezuela, de Republicana de la Universidad Central de Venezuela, maestría en Historia Militar, entre otros, además como investigador, escritor, docente universitario, consultando sobre este personaje de nuestra historia reciente, que murió, hay que recordar, como decía el profesor, el 26 de febrero de 2001. Básicamente, él no vivió la experiencia. Una edad bastante avanzada. Mucho, pero no vivió hasta estos últimos 20 años o más. No, bueno, ya como hubiese, más de 100 años. Sí, no, total, pero cómo hubiese sido además su postura, ¿no? En estos tiempos, interesante, de acuerdo a lo que ha explicado y lo que uno conoce o recuerda de Arturo Uslar Pietri. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, profesor. Muchas gracias a ti por haberme nuevamente invitado.
Seguiremos hablando y revisando personajes además y siempre hurgando en la historia que también nos permite ubicarnos mejor en nuestro presente. Vamos a cerrar esta primera hora nacional, queda una segunda parte local para Caracas. Igual aquellos que se desconectan pueden seguir escuchando si gustan a través de las ventanas digitales como el canal de YouTube. En breve más. Comienza un nuevo año y estos son los